soy Ana Victoria Durruti, soy nacida en Ovalle en 1962, un glorioso 18 de abril. Tengo 6 hijos, he escrito varios libros de no ficción y ahora de ficción. Soy por lo tanto una persona totalmente enraizada con la cuarta región de Coquimbo y estoy muy orgullosa de estar aquí hoy día. Soy periodista, tengo un MBA, además tengo otro posgrado y puedo decir que soy influencer en redes sociales y soy, no sé, una feliz abuela de 2 niños. Yo fui una lectora súper precoz, estamos hablando de la época en que no había televisión en Chile, entonces partí leyendo muy joven, partí leyendo, yo diría que apenas aprendí a leer, comencé a leer literatura, libros. Los primeros libros que leí fueron Los Papeluchos, por supuesto, que me acuerdo perfectamente que me apuraba en terminar uno para que mis abuelos me compraran otro. Tengo el privilegio de haber crecido en las casas en que mis 2 abuelos tenían grandes bibliotecas y además de haber tíos y papás preocupados de comprarme libros de acuerdo a mi edad. Así que también a continuación continué leyendo libros como Las Torres de Malory, que eran para jóvenes. Y luego ya muy precoz pasé a libros un poco más profundos. Yo me acuerdo de haber leído a Simone de Beauvoir antes de los 17 años, a León Uris a los 15 o 16. Y así que aprovechando los libros que habían en la casa leí muchísimo. Y mi autor favorito, desde muy joven también, es Albert Camus con La Peste. Y ya entrando a lo que es tu faceta de escritora, tu primer libro, ¿cómo se gestó? Y bueno, ahí cómo nace también el nexo de empezar a crear. Bueno, mi primer libro fue de no ficción, lo hice cuando tenía 30 años, exactamente la mitad de la edad que tengo ahora, así que fue un periodo muy difícil. Estaba viviendo en María Elena, acompañando a mi marido, que estaba en mi 3er embarazo, y fue un periodo en que junto a criar a los niños hice toda la investigación y escribí mi primer libro, que fue Salitre harina de la luna llena. Agradezco mucho ese libro porque fue un libro que me dio como la disciplina para empezar y terminar algo independientemente de las circunstancias externas. Yo siempre digo que cuando uno quiere hacer algo no importa todo lo que juegue en contra de nosotros, sino de lo que nosotros estamos dispuestos a jugárnosla por lograr aquello que queremos. Entonces, a continuación pasaron muchos años que fui mamá de 6 hijos, luego tuve trabajo profesional como periodista en organizaciones, seguí escribiendo libros de historia, me gané un premio iberoamericano de historia colonial y llegó un momento a los 50 años que dije, se acabó, quiero cumplir con un sueño que tengo desde muy pequeña, desde los 14 años. Como había sido lectora precoz, yo ya a los 14 años tenía claro que quería ser escritora. Pero siempre digo que fui un poco cobarde porque dije, nunca voy a alcanzar la maestría ni el arte que tienen los grandes escritores que admiro y por lo tanto lo que voy a hacer es hacer otra cosa en la vida y tal vez escriba. Bueno, partí escribiendo libros de no ficción, como te decía, y a los 50 años dije, bueno, si no empiezo ahora, no voy a hacerlo nunca. Entonces decidí dedicarme a escribir ficción. Partí con el primer libro de cuentos, que fue Cínica. Luego escribí la novela que para mí hasta el momento es la novela más importante para mí, que es El sueño de la leona, que transcurre completa aquí en la 4ª región prácticamente. Y luego escribí otro libro de cuentos que se llama Luna de Burdel, que ganó el premio literario de la Municipalidad de Ovalle. Y también escribí Mudita. Y ahora estamos en el nuevo libro que es Antipódica, que es por lo que estamos acá ahora. El primer libro en realidad también fue un libro que se llama Cínica, que es un libro de cuentos. No me acuerdo exactamente cuántos cuentos son, pero yo diría que entre los 3 libros de cuentos, Cínica, Luna de Burdel y Antipódica, yo he publicado más de 145 cuentos. Entonces, en realidad, los primeros eran más sobre una visión descreída de la vida en Cínica. El segundo libro fue un libro que transcurre en 46 ciudades distintas de Chile y del mundo, Luna de Burdel. Y por lo tanto un libro no de viajes, es un libro de personas y de postales del mundo. Y este Antipódica es un libro que está, primero que nada, dedicado a todas las víctimas del COVID. Segundo, la portada es muy importante para mí, es una portada que hizo otra ovallina, que es Claudia Yagnam, que es un óleo que se ganó también un premio de pintura femenina, así que estoy muy orgullosa de tener mi portada otra ovallina. Y luego los cuentos transcurren desde una visión como, también son globales, también transcurren en Londres,
no sé, Santiago de Compostela, en España, en Madrid, también en Ovalle, en la cuarta región, por supuesto. Siempre mi literatura tiene una fuerte raigambre y tiene vínculos con la zona, pero están escritas como desde una visión, como digo aquí, por aquí en la contraportada, una visión más bien desde las antípodas, desde como un lugar profundo y lejano, no solo en la distancia de estar en el final del mundo, como es Chile, ¿no es cierto?, al final del mundo, lejos de todo, esa es la definición de antípoda, sino con la visión de una antipódica, una persona que tiene esa visión de las lejanías del mundo y las profundidades de la mente, y viaja no solo en la distancia, sino en la mente humana. Tiene varios cuentos que hablan desde el punto de vista psicológico de las profundidades de la mente humana, te llevan a juegos mentales muy profundos. Hoy día me decía una persona que leyó el libro y me decía, increíble cómo lloré, cómo me reí, claro, porque son juegos complejos, situaciones complejas, y tienen como la característica de toda mi literatura, que es lo que la gente como experta denomina un imaginario propio. Es decir, mi literatura tiene una visión con un ángulo de visión muy propio, un hiperrealismo como yo lo denomino, y con objetos y cosas de la realidad que impregnan la literatura con muchos colores, con mucha fuerza, con muchos aromas. Entonces, y de los grandes temas, como te decía, esto de la lejanía, de los grandes temas está el COVID, que trata mucho de los cuentos tangencialmente y otros directamente, y también el amor en los tiempos modernos, que atraviesa todo esto de la lejanía y cómo la gente se ve desafiada a usar nuevas tecnologías como Tinder. Entonces el amor en los tiempos de Tinder también está aquí. Bueno, en Antipódica, aparte del amor en tiempos de Tinder o el desamor en tiempos, ¿no es cierto?, modernos, todo el tema del COVID, tengo muchos cuentos que hacen alusión a mujeres fuertes, mujeres que enfrentan la vida con la mirada en alto. Así que elegí precisamente este cuento que se llama Sonrisa de Libertad, que es un cuento breve, para leérselos a ustedes hoy día. Sonrisa de Libertad. Una sonrisa bailaba en el fondo de su mirada. Se levantó y caminó hasta detenerse frente a él. Entonces, sin decir una palabra con los labios, dijo adiós a tantos años de dolor. Dándole la espalda, se alejó, mientras en su rostro se acentuaba su sonrisa, la sonrisa de la libertad. Marisa dejó atrás la casa, la calle, el barrio. Luego abandonó la ciudad y el país. Fue a dar a otro continente. La peste le dejó esa herencia, la herencia de vagabunda, de nómade, libre y solitaria. Marisa nunca más bajó la mirada y jamás dejó de sonreír, porque aquel día y en esa despedida celebró el valor de su vida, de su esencia, y conoció el amor más profundo y verdadero, el amor propio.